Hoy vamos a hablar del no partido entre el Real Madrid y Betis. Vamos a hablar de unas declaraciones de José María García, de Super García. Bueno, dejan ver claramente cómo está el estado del periodismo, o cómo fue el estado del periodismo años A, y creo que no ha cambiado en exceso. Vamos a hablar también de lo que ha ocurrido en Champions League, porque creo que es donde más chicha hay, y vamos a ver qué nos puede deparar el futuro a corto plazo en el sorteo del 15 de septiembre. Lo primero, como viene siendo habitual este mes, nuestro patrocinador, artículosparaAves.es, donde podrás encontrar los mejores productos para pájaros, ya sea porque tienes una mascota, ya sea porque tienes aves de corral, pues ahí vas a poder encontrar todo lo que necesita tu mascota alada. artículosparaAves.es. Bueno, el no partido del Real Madrid y Betis, se presentaron los equipos, se presentaron el conjunto arbitral, pero no se presentaron las jugadoras. Así que nada, pues huelga, partido aplazado. De rebote, pues ya sabemos que el de la segunda jornada pues tampoco se va a jugar. Y ya veremos pues cuando se recuperan estas dos jornadas. Lo que tenemos claro es que al equipo no le volveremos a ver hasta octubre, porque luego viene, ya sabéis, el parón de selecciones, que esa puede ser buena también, la convocatoria de Marta Tomé de cara a la competición que se nos viene ahora en septiembre. Así que ya lo contaremos. Sobre las declaraciones de José María García, bueno, para que veáis el estado que se vivía de periodismo hace unos años, cuando el tema Negreira. José María García, ya sabéis que era un periodista de referencia, un periodista amigo de Villar, con lo cual ya podemos intuir por dónde van los tiros, un periodista que ordenó rebuscar en la basura de Ramón Mendoza. Así que para que veáis la clase de persona que podemos estar hablando. Bueno, pues este hombre ha recogido un premio, porque seguramente, no sé explicaros, yo entiendo que son premios merecidos y que como periodista es un gran periodista a nivel profesional, podemos decir, pero francamente creo que tiene muchísimas lagunas este hombre. Bueno, recogió un premio y dio un discurso bastante breve para lo que es José María García, pero creo que bastante curioso para que veamos su trayectoria como periodista de marcador de opinión. Dijo: antes, para ganar había que marcar un gol más que el contrario, ahora hay que hablar con Negreira, con las cuentas de los directivos del Barcelona, o pedir la venia, no sé si a Jenny o a Rubiales. Debe ser que este hombre, debido a sus amistades, a sus amigos, a toda esa gente que fue con él de la mano en su trayectoria periodística, le molesta que se hable de ello. No cabe duda que sería mejor estar hablando del Mundial, de estar hablando de fútbol, pero tenemos una enorme mancha en el fútbol español que no se limpia, que no se lava y que está afectando muy seriamente a todos los estamentos, ya no solamente a la Federación Española, sino a todas las ligas. Y esto hay que arreglarlo. O sea, hay una estructura, ya lo hemos hablado, que hay que coger, abrir las ventanas y ventilar por todos lados. Y entre ellos también buena parte del sector del periodismo. Y como os había prometido, vamos a hablar también de Champions. Bueno, una Champions que ha dado varias cosas. Una Champions que hemos visto que ha eliminado al Levante, un Levante que en el minuto 20 se había adelantado 2-0, que tenía todo controlado y que probablemente se lo vieron tan sencillo, probablemente lo vieron tan fácil, que poco a poco se fueron marchando del partido y lo aprovecharon sus rivales. El encuentro lo terminaron remontando 3-2 y el Levante queda fuera de Champions en esta primera ronda.
Esto, además, me vale para recordar la, para mí, gran hazaña, sobre todo de la primera temporada, eliminando al Manchester City. Un Manchester City que recordemos que tenía una tal Caroline Weir, que tenía una tal Russo, que tenía una tal Wales. Era un equipazo y les mandamos a su casa en una ronda de partido de ida y vuelta. Después, una temporada más tarde, también nos la volvimos a liquidar, ya con Caroline Weir en nuestras filas. Es verdad, es un Manchester City con menos potencial que el de la primera temporada, pero no hay que recordar que aquel equipo que era su inauguración en la Champions eliminó a un Manchester City que era un rival muy, muy bueno y que al año siguiente lo volvimos a eliminar. Creo que no se ha dimensionado bien la gesta, sobre todo, de aquel primer año. Vamos a valorarlo. Es verdad que hay cosas que criticar, pero creo que también tenemos que valorar, sobre todo, aquella eliminatoria que fue increíble. Por otro lado, en Champions, el Arsenal también ha quedado fuera. Se lo ha liquidado el Paris FC, tercer equipo de la Liga Francesa. Así que el Arsenal, semifinalista del año pasado, se queda fuera de la fase de grupos. Bueno, de la fase de grupos no, se queda fuera de la segunda ronda preliminar de Champions. Yo creo que la UEFA trata de equiparar fútbol masculino y fútbol femenino, pero la historia del fútbol masculino no es la misma que la del femenino. Creo que, aunque puede ser una buena idea, deberían de, probablemente, lanzo aquí como idea a los directivos de la UEFA, que este vídeo no lo van a ver, y si lo vieran también les iba a importar bastante poco, pues a lo mejor la misma idea, pero acortando años, porque no es normal que tu semifinalista no llegue ni siquiera a la última ronda preliminar. O sea, o aumentas el número de equipos, o los coeficientes los manejas a tiempos más cortos, porque creo que este formato tiene graves problemas. No puede ser que el semifinalista acabe eliminado en manos de un equipo con un césped artificial. O sea, no puede ser. El Levante es otro equipo que lo tenía en su mano, lo han eliminado, pero bueno, es que así pueden hacer varias cosas, ¿no? Bueno, por otro lado, mirando de reojo al Celtic, finalmente no pudo pasar de ronda. Lo que sí puedo decir es que Paula Partido disputó prácticamente 3/4 de hora de un partido de ronda previa de Champions. Otras, sin embargo, disfrutaron de 30 minutos en un derbi de Segunda Federación. Un derbi, por cierto, que en el equipo de Ari Arias perdieron, y perdieron bien. Probablemente cuando se toman las decisiones se toman siempre con las mejores de las intenciones, pero a veces hay que tener un poco de paciencia, tal vez. Bueno, ¿y cómo queda el Real Madrid con todas estas eliminaciones? ¿Le viene bien? ¿Le viene mal? ¿Qué ocurre, no? Bueno, el Real Madrid ahora mismo queda como cabeza de serie dentro de la ruta de no campeonas. Es decir, que entra en el... digamos que en el bombo en el que va a entrar el Wolfsburgo, PSG, Sparta de Praga o el Haken. Entonces, ¿contra quién nos enfrentaríamos? Nos enfrentaríamos contra los unseed, es decir, Paris FC, Eintracht de Frankfurt, ojo también con este equipo, el 20, el Manchester United o el Vålerenga. Esto lo sabremos el 15 de septiembre y daremos buena información de ello. Esto es todo, no está nada mal. Bueno, nos hemos perdido el partido del Betis. Vamos a ver también cómo maneja el asunto el cuerpo técnico del Real Madrid, porque claro, son 2 partidos de liga que no vas a jugar, que son 2 partidos de competición, que vienen muy bien, sobre todo de cara aquí a la Champions. Yo creo que tendrán que dar algún tipo de rodaje, no sé si haciendo algún amistoso con algún otro equipo, un par de equipos, en fin, algo tienen que hacer para dar un poco de ritmo competitivo que se va a necesitar, o que necesitan nuestras jugadoras. Yo espero y confío que lo hayan previsto y que puedan hacerlo.
dale like si te gusta el contenido, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.